Hola, mi nombre es Rachel y estoy tomando un clase de Research y Investigación en la Universidad de British Columbia. Yo quería ver cómo influye la modernización en las comunidades indígenas y si es por mejor o si los afectan en una manera negativa. Me apareció este tema después de leer el libro El hablador de Mario Vargas Llosa. Y es sobre un hombre marginado de la sociedad peruano que se llama Saúl. Él se fascina con un grupo indígena, la Machigüengua, y empieza a vivir con ellos y como ellos. Él ve un lado de ellos que los otros lingüistas y misioneras no han visto antes porque Saúl se convierte totalmente parte de su sociedad, tanto que se convierte en un hablador que cuenta historias de los orígenes a los indígenas, y es un rol que pocos extranjeros conocen. Al otro lado hay un amigo de Saúl que no está nombrado en el libro. Él narra el libro y es un escolar y tiene puntos de vista diferentes de Saúl sobre el contacto extranjero con los grupos indígenas. Aunque los dos son diferentes y tienen diferentes opiniones, siguen su amistad por muchos años. La pregunta es, ¿quién tiene razón en su punto de vista y cómo podemos acercarnos la idea de modernización entre grupos indígenas del mundo? La modernización, según Wikipedia, es un proceso socioeconómico de industrialización y tecnificación. A diferencia de la modernidad o el modernismo, es, usando el concepto de Jacques Derrida, un estado siempre futuro o porvenir, cuyo fin es llegar a la modernidad. Por siglos, la sociedad occidental ha tratado de modernizar los grupos indígenas. Han tratado de cambiar sus sociedades para parecer más como su sociedad y algo mejor en sus ojos. Este proceso se puede ver de dos lados, como en la novela El hablador. Saúl, en el libro, es contra la idea de modernización que supuestamente benefició a los grupos indígenas, pero Saúl dice que destruye su forma de ser y rompe su cultura. Les hace cambiar sus tradiciones y reemplazarlos con algo que no es suyo. Por otro lado, tenemos el autor del libro que no está nombrado. Él favorece este acto de modernización. En sus ojos, puede llevar nuevas tecnologías, medicina y otros beneficios para este grupo de personas. Entonces sigamos con la pregunta, ¿quién está correcta? ¿Quién tiene la verdad? Tenemos que investigar y escuchar a los dos lados antes de hacer una decisión moral. Por un lado, la modernización es algo visto como negativo. Kozlov, Warshawski y Kozlova hicieron una investigación con los nativos de Siberia y los efectos físicos de modernización para ese grupo de personas. Encontraron que cuando un grupo indígena se hace modernizado, aumenta su presión sanguínea. En comparación a los grupos que no tenían contacto con el resto del mundo, los que fueron modernizados y urbanizados tenían más estrés en sus vidas que causó la alta presión sanguínea. Entonces, podemos concluir de sus escritos que quieren transmitir un mensaje negativo sobre la modernización, que es la causa de problemas de salud cuando uno tiene que acostumbrarse a una nueva sociedad. Otro caso de la oposición de la modernización viene del testimonio oral del cacique Chief Lindsey Wilson de la comunidad de Williston, Coast Salish, dictado en la clase de Antropología 304 el 14 de mayo
2017. Él contó historias de las escuelas residenciales en que su abuelo y sus antepasados asistieron. Inicialmente las escuelas fueron para que los niños indígenas se acostumbren a la nueva cultura occidental para participar mejor en la sociedad que iba a venir con la colonización. Pero el abuso físico y mental que ocurrió les causaron mucho daño. Ellos perdieron su identidad, les causó depresión y también baja autoestima en ellos. Ellos que asistieron en las escuelas no sabían cómo ser papás y cómo tratar el resto del mundo, y de pronto se volcaron a las drogas y alcohol para olvidar sus dolores. La modernización del sistema educacional de las indígenas de Canadá afectó no solo los niños que asistieron en las escuelas, pero resultó en las generaciones de adicción y dolor para los indígenas de Huilitza. Aunque hay muchos aspectos a la modernización de los grupos de indígenas, que sea del mundo latinoamericano o norteamericano o de cualquier parte del mundo, también la modernización lleva unos aspectos positivos también. En su artículo Los procesos de modernización en la Amazonia brasileña, lógicas sociales de los pueblos indígenas y la interacción entre campos sociales, Piojo Cristina Bertanen menciona los buenos que salieron de la modernización del grupo Manchineri, que vive en la Amazonia de Brasil. Ellos ya tenían su propia cultura con población de 800 personas. Son cazadores recolectores de recursos y tienen su propio idioma, mitos y creencias. En su artículo, Bertanen habla de la ayuda que llevó, que incluye a los sistemas políticos nacionales con sus implantaciones de jurisdicción, al desarrollo de la cooperación con diferentes instituciones, a la urbanización, al incremento de mercancías y a las nuevas formas de sustento. La modernización llevó al pueblo nuevas autopistas, proyectos mineros, empresas forestales y represas hidroeléctricas. En la Constitución de Brasil 1988, las indígenas aceptaron derechos de acceso a la educación y salud, pero lo que es importante también es que tienen el derecho de reivindicar sus creencias y tradiciones y el derecho a la tierra. Podemos ver que la modernización de los Manchineri fuera exitoso y pudiera disfrutar nuevas tecnologías que elevó su comunidad a mejores estados y que aumentó su salud, educación y quizás su calidad de vida. Este es un aspecto positivo en que podemos ver la modernización de grupos indígenas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues Kimberly Pfeiffer en su artículo Modernization and Indigenous Knowledge, Ideas for Development or Strategies of Imperialism, nos da una idea en cómo podemos abordar la situación. Ella nos pone en atención los dos lados del argumento, modernización y conocimiento al indígena. Ella dice que los dos lados tienen semejanzas en que son estrategias de imperialismo cultural. Ella concluye que lo que es cierto es que los escolares siempre van a estar involucrados en el estudio de la producción del conocimiento indígena, pero no controlan el conocimiento y no deben apropiarlo como quieran, pero deben estudiarlos con una manera respetuosa al conocimiento del otro. Es cierto también que los indígenas en todas partes tienen algo para compartir en cómo hacer nuestro mundo mejor. Ellos saben cómo trabajar la tierra y han vivido usándolo por siglos sin destruirlo, en que han hecho los colonizadores en pocos años.
También tienen costumbres tradicionales que deben proteger, pues los dos lados que están involucrados tienen algo para compartir y algo para sacar de la situación. Es más fácil de decir que hacer, pero ojalá un día los dos lados puedan llegar a un acuerdo en cómo pueden mejorar el mundo y la tierra para todos.